El gobierno español del PSOE y Podemos ha anunciado la ley de vivienda, con la que se pretende teóricamente, y solo teóricamente, facilitar el alquiler para aquellas personas que vivan en ese régimen, que son sobre todo jóvenes, a los que muchas veces ni siquiera les llega el sueldo para pagar su piso. No obstante, la ley de vivienda no solo no va a solucionar nada, sino que va a empeorar la situación del mercado de vivienda para alquilar. ¿Y por qué? Pues vamos a verlo. Desde Podemos han tardado poco en ponerse la medallita de que gracias a ellos tenemos la primera ley de vivienda de la historia, nada menos. No es cierto, con Franco se creó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. De hecho, su primera frase dice así: el movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse no solo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político. En cristiano, que eso de que fuesen los propietarios los que decidiesen qué hacer con su propiedad estaba yendo demasiado lejos y que debía ser la bendita justicia social quien decidiese por ellos y les ahorrase esa faena. Llama la atención que el discurso de los seguidores de Podemos suene exactamente igual que el discurso del franquismo. Pero dejando aparte que los de Podemos no sepan ni dónde están pinados, tenemos que esta ley busca regular el precio del alquiler. ¿Y qué opinan los economistas sobre el control de alquileres? Pues una encuesta profesional de 2012 mostraba este resultado apabullante. De todos los economistas a los que se encuestó, solo uno dijo que el control de alquileres había mejorado la disponibilidad de los mismos en Nueva York y San Francisco. Fijaos en el grado de acuerdo que se tiene respecto a esta materia que incluso Gonzalo Bernardos, el sparring habitual de Rayo que suele salir humillado de los debates, cree que esta medida es un gran error. Para los que veáis este vídeo desde América Latina y no conozcáis mucho a Bernardos, es algo así como el rival habitual de Javier Milei en los debates, que siempre está diciendo tonterías. Vamos, que es como si un economista keynesiano que siempre se enfrenta a Milei le diese la razón. ¿Pensáis que esto es un complot de los economistas porque les pagan los fondos de inversión inmobiliaria? No es así. En 1992, solo un 6,5% de estos profesionales creían que el control de alquileres tenía efectos netamente negativos, frente al 76,3% que los veía como algo generalmente positivo. Después de implementar estas políticas durante 30 años, finalmente se les ha encendido la bombilla y han visto que estaban equivocados. Pero los miembros de nuestro gobierno son medio analfabetos, así que les importa 3 cojones lo que digan los economistas. Ellos vienen a regular los alquileres y ya está, porque otras ciudades del mundo lo hacen y mira lo bien que les va. Esperad, porque hemos ido a parar al argumento más usado por esta gente que cree que las cosas se arreglan por decreto. ¿De verdad esta medida ha funcionado allí donde se ha implementado? Pues no, y muchas ciudades lo demuestran. Berlín, congelación total de alquileres en 2020. El efecto inmediato fue una reducción de los anuncios de vivienda en alquiler en un 50%. La ciudad vecina de Potsdam, donde no se regulaba el precio, vio cómo sus alquileres crecían, porque en Berlín no se encontraba ninguna oportunidad para vivir. San Francisco, endurecimiento de las ordenanzas municipales de alquileres en 1994. La oferta se redujo a un 15% porque muchos propietarios optaron por vender sus inmuebles a aquellos que pudiesen pagarlos, en lugar de alquilarlos a un menor precio. Con el control de alquileres de Nueva York en los 80, incluso se dio la paradoja de que los inquilinos que vivían con control de alquileres podían llegar a pagar más que aquellos que alquilaban un piso desregulado. Esto sucedía porque se permitía una fijación de precios libre al inicio del contrato y los alquileres posteriores se subordinaban a ese pago primario. Lo que hacían los propietarios era compensar los menores alquileres futuros imponiendo unos alquileres presentes más elevados. Aquellos inquilinos que llegasen en 1981 al mercado regulado estarían pagando más que en el mercado libre si abandonaban el piso antes de 1987. Con estas evidencias parece lógico que regular los alquileres no funciona, ¿verdad? No para nuestros queridos políticos. Les queda el comodín de los grandes propietarios y los fondos buitre, a los que se acusa de manipular el precio y de especular con la vivienda al no sacar todo su stock de inmuebles al mercado, para que los precios no caigan. Entre los objetivos favoritos de sus críticas están una cosa que se llama Blackstone, aunque ninguno de ellos sabe qué es realmente, y las famosas SOCIMI, las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Estas son el equivalente español a los REIT internacionales.
Según dicen ellos, las SOCIMI explotan a las familias que viven de alquiler y por eso hay que vigilarlas constantemente, o incluso hacerlas desaparecer, como quería Podemos, y que parezca un accidente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las principales SOCIMI de España, aquellas que cotizan en mercados importantes como el mercado continuo español, tienen actualmente la increíble cantidad de 0 viviendas en propiedad. 0. ¿Cómo podemos saber esto? Pues gracias al informe del Banco de España titulado Evolución reciente de las SOCIMI en España, publicado en 2020 y cuyos datos llegan hasta 2019. Las SOCIMI que sí tenían vivienda en su activo eran aquellas cotizadas en mercados menos importantes, como el mercado alternativo bursátil, y por tanto más pequeñas. En total, los 6.000 millones de euros que agrupaban entre todas en viviendas llegan a ser el 1% de toda la cantidad de viviendas en alquiler de España. Si estas empresas solo tienen el 1% de todos los pisos que se alquilan, está bastante claro que no son las culpables de la subida del alquiler. Y aún así, si sumamos los fondos buitre internacionales y otros tipos de gestoras inmobiliarias, el porcentaje apenas llega al 3% del total. Esto choca mucho con lo que dice Ione Belarra, parlamentaria de Podemos, que se inventó el dato de que el 80% de la vivienda vacía está en manos de bancos y fondos buitre. Como veis, esta gente ya delira sin ninguna sutileza. Pero claro, diréis, aunque tengan pocas casas, quizás lo que ocurre es que compran todas en el mismo barrio o en la misma zona, y luego se las guardan para hacer subir el precio. Pues tampoco es cierto. Si miramos los datos de la Comunidad Autónoma de Madrid desde 2001 hasta 2019, vemos que el parque de viviendas no principales, que son aquellas vacías, destinadas al alquiler vacacional o segundas residencias, ha bajado ininterrumpidamente desde el 25% hace casi 2 décadas hasta el 10% actual. Por lo tanto, no hay una acumulación de vivienda ociosa ni mucho menos, y de hecho, parte de ese 10% ni siquiera estará en condiciones de ser alquilado, porque necesitará reformas. Entonces, ¿cómo es posible que supuestamente haya tanta vivienda vacía en España si en Madrid los números no nos cuadran? Pues sencillamente porque el exceso de vivienda está donde la gente no quiere vivir. No conocemos los datos actualizados, porque el último registro del Instituto Nacional de Estadística es de 2011, cuando la economía española estaba para el arrastre y había casi 3,5 millones de casas vacías. Con este número parece increíble que se paguen alquileres desorbitados, pero mirando un poco mejor los números, vemos que el 58% de esa vivienda vacía estaba en municipios de menos de 50.000 habitantes, y el 16% del total ni siquiera estaba en buen estado. En Madrid estaba el 4,5% de esos pisos desocupados, y en Barcelona solo el 1,5%, a pesar de ser las dos ciudades más pobladas de España. Así que si algún iluminado quiere echar mano del stock de casas vacías que ya existen, puede probar a vivir en Lleves, Guadalajara, con un 60% de sus inmuebles vacíos, o en Ezcaray, La Rioja, con casi la mitad. Si no están dispuestos a vivir en esos sitios, que no cuenten milongas. Pero la regulación de los alquileres no es la única medida que contempla esa ley de vivienda. También se ha anunciado un cheque de 250 euros por persona para los jóvenes que quieran alquilar. Aunque esto pueda parecer una medida para paliar la grave realidad que existe, el efecto va a ser verdaderamente horroroso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque esto ya se investigó hace unos años, como recoge el estudio llamado ¿Son los subsidios residenciales una manera efectiva de redistribuir la renta? Evidencia de un experimento natural en Francia. Lo que se halló en este estudio fue que de cada euro de subvención, el 78% fue a parar al bolsillo del propietario y solo el 22% abarató efectivamente el alquiler para el inquilino. Si aplicamos estas cifras al cheque de 250 euros, tenemos que 195 se los va a embolsar directamente el tenedor de la vivienda. Esto no deja de ser curioso, porque el PSOE y sobre todo Podemos han puesto el grito en el cielo por el supuesto abuso de los propietarios, pero después van aprobando medidas de las que se benefician mayoritariamente esos malvados propietarios. No hay más que echar un vistazo al resumen del artículo para comprobar que el subsidio incrementó la demanda de alquiler, sobre todo de familias pobres y estudiantes con ganas de independizarse, pero no tuvo ningún efecto expansivo sobre la oferta. Así que resulta que la ley de vivienda que nos van a colar es un completo despropósito que no va a ayudar a nadie. Sin embargo, es un movimiento genial para que el PSOE y Podemos recauden votos de familias pobres, de jóvenes y de la gente que se niega a abrir los ojos de cara a las próximas elecciones en 2023. Justamente la verdadera solución para este problema, que es construir vivienda allí donde se necesita, nadie la ha propuesto. Se ve que eso de permitir que la gente haga con sus terrenos lo que demande el mercado no da votos.
La izquierda española sigue los pasos del franquismo, así son las exigencias ineludibles de la justicia social.